Mi nombre es Gabriela y esta es mi presentación para la segunda parte de la PEC 2 del vídeo. Entonces, para mis preguntas escogí la pregunta número 1 y luego la pregunta número 3. Entonces, en cuanto a la pregunta número 1, previo a la ley 8/2021, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar se pensaban que eran conceptos distintos. Entonces, la capacidad jurídica se refería a la aptitud para ser un sujeto de derecho y para contraer esos derechos y obligaciones. Y luego la capacidad de obrar se pensaba como la posibilidad de poder actuar por sí mismo y en el ámbito jurídico, o sea, ejercer esos derechos y obligaciones en el mundo del derecho. Cuando entra la reforma de la Ley Orgánica de 8/2021, se unen estos dos conceptos. Entonces ahora se piensa que existe una capacidad jurídica global como un concepto único que incluye esa capacidad de obrar. Se hace una reforma al Código Civil básicamente para facilitar ese ejercicio de los derechos que previamente se pensaba parte de la capacidad de obrar, básicamente ahora haciendo que todo el mundo pueda ejercer sus derechos y actuar por sí mismo a una capacidad más alta y pues obviamente con la asistencia requerida para sus casos. El nuevo concepto de la capacidad jurídica incluye la titularidad de los derechos y la legitimación para ejercer los derechos. Si pasamos al derecho romano, el derecho romano lo piensa pues considera la capacidad jurídica y la capacidad orgánica como era previamente en el previo régimen, o sea que son conceptos distintos. La capacidad jurídica en el derecho romano pues tiene la triple condición, que es la ciudadanía, el subi iuris y la libertad. Entonces, para tener capacidad jurídica tenías que tener la triple condición y básicamente se refiere a la aptitud, la facultad de la persona para poseer derechos, ejercerlos y para contraer obligaciones. Hay ciertas situaciones en el derecho romano donde la capacidad jurídica se puede modificar, hecho que no tiene traducción en el derecho español moderno, porque ahora la capacidad jurídica se piensa que es como un concepto que uno tiene otorgado básicamente desde su nacimiento. En el derecho romano no es así. Tenías que tener tu triple condición y además estabas sujeto a que en algún momento se podría modificar tu situación jurídica. Puede ser porque perdiste la libertad, porque perdiste la ciudadanía, porque conservaste la libertad, pero perdiste la ciudadanía, en fin, muchas diferentes situaciones que se pueden desarrollar de ahí. Cuando hablamos de la capacidad jurídica en el derecho romano, lo que estamos hablando es la capacidad para actuar en un acto jurídico y eso requiere tener la aptitud para intervenir, ser susceptible de ser imputado por las consecuencias de los actos ilícitos. Entonces acá lo que se refiere más es a lo que conocemos como la capacidad de obrar, la capacidad de poder tener la capacidad mental para poder entender lo que estás, pues el ejercimiento de tus propios derechos en el mundo jurídico. Hay ciertas limitaciones a la capacidad de obrar, entonces hay ciertas personas que se consideran como los incapacitados, lo que se incluye los pobres, los impúberes, las mujeres, las personas que son enfermos mentales. Y la gran diferencia entre el derecho romano y el derecho moderno español en cuanto a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar es que ahora ya no existe ese concepto de incapacitación o modificación de la capacidad. O sea, ahora tú tienes tu capacidad y tu capacidad es tuya, nadie te la puede quitar. Vamos a pasar al matrimonio. El matrimonio en el derecho romano y en el derecho moderno tienen muchas semejanzas y pues muchas diferencias. La más notable puede ser que el derecho romano no consideraba el matrimonio como una institución jurídica, se considera como una situación de hecho por convivencia continua y pues por el mismo consentimiento de las partes. En cambio, ahora el matrimonio es una institución jurídica.
y pues conlleva ciertas consecuencias jurídicas en cuanto a sus efectos en el momento que se contrae y pues requiere sus formalidades. Y pues también las normas ahora figuran, pues configuran y regulan esa institución. En cambio, en el derecho romano no había como, por ejemplo, unas leyes específicas, concretas, como el Código Civil que regula el matrimonio. En cuanto a, pues vamos a tocar todas las partes. Vamos a empezar con el consentimiento. El consentimiento en el derecho romano se piensa que es un consentimiento mutuo y continuo. En ciertas situaciones, como por ejemplo cuando eres aliani iuris, además de requerir el propio consentimiento de la mujer, también se requiere el consentimiento del pater familias. En cuanto a la capacidad, en el derecho romano se podían contraer matrimonio los ciudadanos y las personas que fueran mayores de 12 años, mujeres, y mayores de 14 años, varones, también ciudadanos. En ciertos casos, aunque no me ha quedado muy claro, se permitía el matrimonio a ciertos extranjeros, pero parece que en realidad no era como un hecho común, o pues frecuente, vamos a decir. En cambio, vamos a mirar el derecho moderno español, el consentimiento se requiere por ambas partes en el momento del acto, en el momento de contraer el matrimonio. Y como ya se sabe, el matrimonio no se puede contraer por menores, al menos que sean menores 16 años y que también sean emancipados. Para contraer el matrimonio en España tienes que tener un mínimo de 18 años. Pues tampoco se distingue entre las nacionalidades. Quien quiera contraer el matrimonio español o extranjero lo puede hacer. Los impedimentos. Ambos regímenes del derecho romano y el español tienen impedimentos que realmente son bastante parecidos. En el derecho romano se impide el matrimonio, pues en el derecho romano, a los esclavos, la bigamía y cuando se haya disuelto un matrimonio en un periodo de 10 días por el fallecimiento del esposo y con un orden judicial, o pues un orden religioso, perdón. En España también pues no se permite, hay impedimento para quien quiera contraer matrimonio, pero está parte o sigue en un vínculo que aún no ha sido disuelto, un vínculo matrimonial previo. En común tienen que ambos no permiten, o pues ese impedimento, contraer matrimonio en cierto grado de consanguinidad, o se me está yendo la palabra, parentesco. No se permite contraer matrimonio en cierto grado de parentesco, con la excepción que en el derecho español se permite a veces con una dispensa judicial. En cuanto a las formalidades, o pues como la celebración en sí, el derecho romano no tiene ninguna formalidad en cuanto a contraer el matrimonio, pero el derecho español sí. Tiene que contraerse con una autoridad que tiene la competencia y además conlleva el trámite administrativo de luego registrar tu matrimonio en el registro civil. En cuanto a los efectos, en el derecho romano se distinguen dos efectos. Cuando hay el matrimonio cum manu, el esposo conlleva un poder o pues una autoridad más dominante sobre la mujer, entonces la mujer pasa a pierde como su relación con su familia original y pasa a formar parte de la familia del esposo. En cambio, cuando tenemos un matrimonio sine manu, el esposo tiene una autoridad más limitada, ya que la esposa mantiene su vínculo con su familia original. La misma cosa pasa en cuanto a los efectos patrimoniales. Igualmente, en el cum manu, todos los bienes de la esposa pasan a ser parte del patrimonio del esposo, y en el sine manu tenemos como una especie de separación de bienes, cosa que obviamente no ocurre en el derecho moderno español, que los derechos y los deberes de los cónyuges
son recíprocos y son en un nivel de igualdad entre el esposo o pues entre los contratantes. Pero tenemos esa similitud entre el derecho romano y el derecho español en cuanto a la división de los bienes y los diferentes efectos patrimoniales que pueden ocurrir en cuanto al matrimonio.